Y puse como título 10 aplicaciones para nuestra vida de la historia de Jacob. 10 aplicaciones para nuestra vida de la historia de Jacob. Podríamos decir que esta historia, que está en 3 capítulos, se resume en dos grandes temas. Primero, vemos la vida de Jacob y segundo, podemos ver el cumplimiento de la palabra de Dios en cuanto a que iba a ser con gran descendencia. Eso podríamos decir que son los dos grandes temas en estos 3 capítulos, son bastantes. Y la primera división que vemos aquí del capítulo 29, vamos a empezar con el capítulo 29, es, primera sección, Jacob se encuentra con Raquel, del 1 al 14, el casamiento de Jacob con Lea y Raquel, y los primeros hijos de Jacob con Lea. Entonces, en los versículos 1 a 14, vemos cómo Jacob se encuentra con Raquel por primera vez y con su tío Labán. Luego, en los versículos 15 al 30, vemos que Jacob ve a Raquel y se enamora de ella y no de su hermana Lea. La escritura aquí da a entender que este fue un amor a primera vista. Y aquí debo hacer una pregunta. ¿Cómo fue tu primer encuentro con su amada esposa o esposo? ¿Fue un amor a primera vista o fue algo que se desarrolló con el tiempo? Obligado a poner esa foto. En mi caso, estuve orando, y esto es cierto, más de 3 años por mi esposa y el Señor respondió. ¿Sí? Yo ya tenía cerca de los 29, 30, es decir, como decimos en buen chileno, se me estaba pasando el tren. ¿Ya? Y orando y el Señor, ¿aparecerá mi esposa? Y hasta que apareció decía, Señor, si no me quedo solo, pero por favor manda a alguien, no me quiero quedar solo. Y mandó a mi hermosa esposa. Luego, la Biblia relata del nacimiento de los primeros hijos de Jacob con Lea, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, en la primera sección vemos que Jacob se encuentra con Raquel. En los versículos 1 y 2 vamos a leer lo siguiente. Un segundo porque tuve que imprimir aquí las diapos también, así que tengo mucho papel. Versículos 1 y 2 nos dice así. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Lo primero que se menciona aquí es la tierra de los orientales. ¿Qué es esto de la tierra de los orientales? Así se le llamaba a las tribus que habitaban en la amplia región del Jordán. A eso se refiere con la tierra de los orientales. Y además es específicamente el sector de Aram o Padam Aram. Ese es el nombre al cual recibe. Otra cosa que vemos acá es un pozo. Es muy probable que este pozo sea el mismo donde el siervo de Abraham halló también a Rebeca, la madre de Jacob. Eso lo vemos en Génesis 24, 11 al 13. No lo vamos a leer porque nos profundizaríamos mucho. Luego en el versículo 3 y 4 habla que y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas. Abrevar, ¿saben lo que es eso? Tomaban agüita, eso significa abrevar. Y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y en el 4, y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Ahora, aquí hay que hacerse una pregunta. Hay una gran piedra. ¿Por qué está esta piedra? No es por casualidad, sino que es para hacer de que cada persona que iba a buscar agua no sacara más de la cuenta. Tenía una razón estratégica. Y aquí vemos que no era fácil mover esa piedra. Y Jacob, entre los versículos 5 y 8, pregunta acerca de Labán.
Versículo 5 dice, y él dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos respondieron, sí, le conocemos. Ahora es curioso también esto, porque lo llama hijo de Nacor, quien en realidad era hermano de Abraham. Entonces, Labán era hijo de Betuel, según Génesis 24:15. Por lo tanto, Labán era su, a ver, ¿qué parentesco tenía? Su tío, exacto. Y más adelante se convertiría en su suegro. Versículos 9 y 10, nos vamos a saltar porque si no estaríamos mucho rato leyendo. Dice, mientras él aún hablaba con ellos, ¿quién vino? Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. ¿Ya? Aquí está hablando de pastora de animales. Ya no vaya a salir alguien con que, mira, aquí en la Biblia dice que están las pastoras. ¿Ya? Lo aclaro por si acaso, porque no va a faltar el que se tome de ese versículo. ¿Ya? Ahí vemos entonces lo que mencioné anteriormente, la tierra de los orientales, ¿ya? Padam Aram y Luz Betel. Y vemos aquí entonces ese pozo que estaba allí. En el 10 dice, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Aquí es bastante curioso, porque al parecer la piedra era bastante pesada y tenía que ser movida con muchas personas. Entonces no hay una explicación de dónde habrá sacado tanta fuerza Jacob. De haber tenido fuerza o la escritura en realidad no profundiza más allá. ¿Ya? La cosa es que la movió. ¿Cómo la movió? No tengo idea, pero lo hizo. Vemos entonces también que se menciona a Raquel, que su nombre significa oveja o ovejita. Ese es el significado de Raquel. Y como decía en el versículo 9, se nos aclara que ella es pastora de ovejas. Vamos ahora al versículo 11 al 13. Dice, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Lo primero que cuando yo leí esto, la verdad me impactó. Pero dije, ¿cómo si viene recién conociéndola y llegó y le dio un beso? ¿Y qué beso habrá sido? Porque no especifica, ¿ya? Lo primero que dije, ¿cómo? No sé, pues no le invitó a un jugo, le preguntó cómo se llamaba, oye, yo soy Jacob, nada, ¿ya? Hay una explicación cultural para esto, ¿ya? Como puse aquí, puede parecer un poco fuerte o extraño para nosotros. ¿Cómo besar a alguien que recién conoce? Pero esta era una costumbre de la época con la cual se saludaban a los parientes. Era una costumbre de la época para saludar e identificar que una persona era pariente de otra. No a cualquiera se le daba un beso, ¿ya? Y Raquel, vemos que aquí no se opone, no dijo nada, porque entendía, aunque no lo conocía, que era su pariente. Y luego dice que Jacob lloró, y esto nos muestra a través del llanto la expresión por la providencia de Dios en toda esta situación. Recordemos el sueño que Jacob tuvo en el capítulo 28, ¿ya? Entonces él se da cuenta de esto. Luego aquí vemos que Jacob se presenta a Raquel y ésta va rápidamente a contarle la noticia a su padre en el versículo 2 y 13. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las buenas nuevas a su padre. Otro detalle que podemos ver acá es que lo más probable, porque dice que si corrió y fue a darle las buenas nuevas a su padre, es que el pozo estaba cerca del lugar donde vivía Labán. Porque si no hubiese dicho, se demoró un día, 2 días, 3 días, no hubiese llegado inmediatamente. Y en el 13 dice, así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Ahí puse el beso de la costumbre, y aquí Labán recibe a Jacob. ¿Qué aplicación podemos sacar de estos primeros pasajes? Lo primero que podemos entender aquí es que vemos que Dios lleva a Jacob a encontrarse con Raquel y con Lea además, para cumplir el propósito de la promesa de tener gran descendencia que originalmente le había dicho a Abraham.
podemos aprender de esto que Dios tiene trazado un camino para cada uno de nosotros como hijos. Así como lo tuvo para Jacob, para cada uno de nosotros Dios tiene trazado un camino propio, particular. Él sabe exactamente todo lo que ocurrirá en nuestras vidas. Es como una película que para Él pasa en pocos segundos. No sabemos, probablemente Dios ve nuestra vida y ve cuando nacemos y después cuando morimos. Porque recuerden que más adelante hay una expresión que dice que para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Da a entender que en el fondo Dios está fuera del tiempo. Entonces, hermanos, entendemos que Dios tiene un propósito, primero, general y uno particular para cada uno de nosotros. El propósito general es que Él quiere que llevemos el Evangelio a cada persona para que puedan conocer a Cristo. Ese es el propósito general, propósito común para todos nosotros, todos los que estamos acá. Nadie puede decir, es que yo no soy evangelista, no tengo el don. No, todos somos responsables de llevar el Evangelio. Y si usted no sabe hablar bien, entregue un tratado. Así de simple, tome, ahí tiene un tratado. Dicho sea de paso, no es por jactarnos, pero cuando nos fuimos a Santiago, en cada peaje, pagamos, oye, ahí tiene un tratado. Y la gente, lo recibía porque era estos cómics, tratados chicos. Es una forma en que uno puede evangelizar. Tiene otra forma también particular, ya que tiene trazado un camino específico con la familia que tendrás, el trabajo, la iglesia, etc. En definitiva, cada uno de nosotros tiene un propósito de existir en esta tierra. No estamos aquí por casualidad. No estamos aquí porque, no sé, ¿por qué estoy aquí? A Dios se le ocurrió que estuviera acá. No tengo idea por qué. No. Siempre Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Así como Dios tuvo un propósito con la vida de Jacob, también la tiene con nosotros, y eso habla del valor que nosotros tenemos para Él. Porque si tenemos un propósito es porque Dios nos ama mucho. Y Él se ha tomado el tiempo para pensar en cada uno de nosotros. No hay nada más terrible que no saber por qué existimos y cuál es el sentido de estar en este mundo. La gente que no es creyente se anda preguntando todo el tiempo, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito? Mi vida no tiene sentido. Para la pandemia, recuerdan, mucha gente incluso se quitó la vida porque decían, no entendemos para qué, tenían miedo de morir, no sabían por qué estaban. Tenemos un propósito. Primer propósito, ¿cuál es entonces? Llevar el Evangelio. Y el segundo propósito es el que cada uno va a ir descubriendo con la relación que tenga con Dios. Y la pregunta aquí es, ¿sabes a qué te llamó Dios como hijo? Si es así, ¿estás cumpliendo con ese llamado en tu congregación, en tu familia y con la responsabilidad que tenemos de predicar el Evangelio y compartirlo con otros? Como Pablo dijo en 1 Corintios 9:6, para mí no es motivo de orgullo anunciar el Evangelio, porque lo considero una obligación ineludible. Y ay de mí si no lo anuncio. ¿Estamos cumpliendo entonces la labor para la cual fuimos encomendados? ¿Estamos haciendo esa labor de compartir el Evangelio? Bien, vamos entonces ahora a la segunda sección del capítulo 29. Estamos todavía ahí. Del 15 al 30 vemos el casamiento de Jacob con Lea. En el versículo 15 dice, entonces dijo Labán a Jacob, por ser tu hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Aquí se refiere, y en el 15 también dijo que era carne de su carne y hueso de sus huesos, y se refiere y lo reconoce como su pariente. Y además está hablando de que él le iba a pagar Labán un salario, que todo lo que él hiciera ahí no iba a ser gratis. En el 16 y 17 entonces luego vemos a Lea y Raquel. Y dice, y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y en el 17 dice, y los ojos de Lea eran delicados. Y lo primero que se me vino a la mente, dije, ¿cómo puedo graficar ojos delicados? Porque es como... Y se me vino eso a la mente. ¿Ya? Pero en realidad, vamos a poner ahí hay una representación, no sabemos si ella fue así exactamente.
Y después dice, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. También otra descripción, lindo semblante, hermoso parecer. Y lo primero que se me vino a la mente fue, a ver si eso, esa foto que está ahí. No sé por qué, de lindo semblante y hermoso parecer. ¿Ya? Ahí tenemos otra representación de Raquel. Se ríen. Entonces, luego dice, y en el 18, Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y en el 19, él dice, le respondió, mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre y quédate conmigo. Entonces, el concepto que hablamos aquí de que amó a Raquel es muy probable, como decía al principio, que fue un amor a primera vista, porque él la vio y se enamoró de ella, no de Lea. Y él estaba dispuesto a servir por 7 años a Labán. Esto lo hacía por compensación por casarse con Raquel. Y Labán no se opone a lo que Jacob le dice. Vemos aquí también que esto es parte como de si fuera un regalo de bodas, este trabajo, ¿sí? Esta compensación. Y vemos, como dice ahí el comentario de la Biblia, Nueva Traducción Viviente, era la costumbre de la época que el hombre diera un regalo importante a la familia de la esposa. Esto se hacía para compensar a la familia por la pérdida de la muchacha. Como Jacob no tenía nada en efectivo que ofrecer, se ofreció a trabajar para Labán por 7 años. Además, había otra costumbre en esa tierra que Labán, como vamos a ver más adelante, no le había explicado a Jacob. La hija mayor tenía que casarse primero. El darle a Lea el lugar de Raquel fue una estrategia de Labán para que Jacob se sometiera a otros 7 años de duro trabajo. O sea, no le bastó con los 7 años. Dijo, oye, pero aquí hay una costumbre que tú no sabes. El problema es que no hay ninguna evidencia que eso fuera así. ¿Ya? No hay evidencia. Pero sí también podemos ver en ejemplos de regalos de boda en Génesis 34:12, entre otros, y también habla de que el valor que Jacob le dio a su esposa Raquel, porque él estuvo dispuesto a trabajar por esos 7 años. Y Labán expresa que prefiere que Jacob la tome como su mujer antes que un extraño. Luego en el versículo 20 vemos que Jacob le parecieron poco estos 7 años de servicio y dijo que estos 7 años fueron como pocos días. Fíjense. Dice, y así sirvió en el 20. Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Aquí debemos como varones entender algo. El valor que corresponde a nuestras esposas. Así como Jacob le dio un valor inigualable a su esposa, así debemos hacerlo nosotros con nuestras esposas, y no solo con nuestras esposas, con nuestras esposas, con las mujeres de nuestro hogar. Eso incluye, obviamente, primeramente a nuestras esposas, a nuestras hijas y, por supuesto, a nuestras queridas suegras. ¿Ya? Yo a mi suegra le digo que es mi suegra favorita, ¿no es cierto? Y yo soy su yerno favorito. Ahora, ¿de qué manera, deberíamos preguntarnos aquí, en la aplicación de estos pasajes, ¿de qué manera puedo expresar mi valoración hacia mi esposa? De múltiples maneras. Podemos hacerlo primero apoyando en labores domésticas de la casa, como cocinando, lavando platos, preocuparnos por los hijos, salir con nuestras esposas, invitarlas a algún lugar, ¿ya? Por otra parte, podemos decirle a nuestras esposas que el sacrificio que hacemos por ellas y el tiempo que pasamos con ellas son como pocos días. ¿Podemos decir eso? El sacrificio que yo hago, como dijo Jacob, son como pocos días, mi amor. Así que yo me preocupo de todo por un mes. ¿Podemos decir eso? O le vamos a decir a nuestra esposa, todos estos años junto a ti que han pasado tan rápido han sido como pocos días, pero debajo del agua. Espero que no. Que nadie le diga eso a su esposa. Por lo tanto, debemos sacrificarnos por ellas. Jacob, entonces, se sacrificó no solo 7, sino que
14 años. Vamos al versículo 21, entonces. Dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Y en el 22, entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. El banquete era algo muy característico, del libro de Génesis, y nos recalca la importancia de la unión matrimonial, que no era algo simple y tampoco pasaba desapercibido, sino que era un acto público muy importante. Los banquetes dentro del libro de Génesis marcan momentos importantes dentro de las familias, como por ejemplo, Abraham hizo un banquete cuando fue el destete de Isaac, eso lo vemos en Génesis 21, y luego en la bendición de Isaac en Génesis 27. Por lo tanto, los banquetes eran algo importante, que no es lo mismo que las comidas que hacemos nosotros en la iglesia. ¿Ya? Ojo, ¿ya? Aquí era algo distinto. Entonces, luego vemos en el versículo 23, nos vamos a saltar ahí, y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se allegó a ella. ¿Qué pasó? Que Labán, el 22 dice, entonces Labán estaba junto a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Pasa de que Labán le entrega a Lea y no a Raquel. Y aquí la primera pregunta que uno se hace es, ¿cómo es posible esto? Parece inverosímil que esto haya sucedido. O sea, en realidad, ¿cómo él no se había dado cuenta? ¿Ya? Había aquí otro tema cultural, ya que en esa época las mujeres en las tierras orientales usaban un velo tan espeso durante toda la ceremonia hasta la consumación del matrimonio. Por lo tanto, por esa razón, Jacob no se dio cuenta de que no era Raquel, sino que era Lea, porque uno, por una cosa de sentido común, dice, pero ¿cómo se dar cuenta? Si deben ser muy distintas, no tiene sentido. Esa es la explicación. El velo no permitió que él pudiera ver. Cuando el texto nos dice que se allegó a ella, es una manera sutil de expresar que tuvieron relaciones. ¿Ya? Y luego en el versículo 24, vamos al 24, dice, y dio Labán su sierva a Zilpa, su hija Lea, por criada. ¿Ya? Entonces también se menciona que el regalo que Labán le dio, regalo de bodas a su hija, fueron siervas, tanto a Lea como a Raquel. A Lea le dio a su sierva Zilpa y a Raquel le dio a su sierva Bila. Estas siervas son importantes, ¿por qué? Porque van a ayudar en la descendencia de Jacob. Luego vamos al 25 y 26. Dice, venida la mañana, he aquí que era Lea y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Aquí vemos entonces que pasó algo bien curioso. ¿Se recuerdan que anteriormente Jacob fue también alguien que engañó? ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? Aquí vemos que Jacob pasó de ser engañador cuando suplantó la identidad de su hermano Esaú para recibir la bendición de la primogenitura con la ayuda de su madre, en Génesis 27:35, a ser engañado por su tío y ahora también su suegro Labán en complicidad de Lea, su esposa. Es decir, recibió lo que él mismo había hecho anteriormente. Labán alega que es una práctica que se realiza en Medio Oriente de dar a la menor antes que la mayor, pero como mencioné anteriormente, es muy probable que esto fuera solo una excusa, ya que no hay evidencia de que esto fuera una práctica sistemática de la época. En palabras chilenas, le pasaron gato por liebre. ¿Ya? Eso fue. Vamos a ver la aplicación de estos pasajes que hemos leído hasta ahí. ¿Qué podemos aprender de esto? Primera cosa que debemos aprender es que no debemos confiar en nuestros suegros. Eso no. Hablando en serio, hermanos, aquí las Escrituras nos llaman a no seguir este ejemplo de torcer las cosas o mentir para obtener algún beneficio, como sí lo hizo Labán, quien buscaba que Jacob le sirviera por más del tiempo que realmente correspondía. Más adelante vemos que en el corazón de Labán se escondía un hombre avaro, codicioso,
y que aprovechaba cualquier oportunidad para sacar alguna ganancia de algo. Podríamos también hacernos o reflexionar en lo siguiente. Como dice la Escritura, uno cosecha lo que siembra. En el caso de Jacob, sembró engaño que finalmente él mismo recibió de parte de su tío y ahora también su suegro Labán. Y la pregunta aquí es, ¿de qué forma actuamos en nuestra vida cotidiana? ¿Engañamos para sacar provecho de alguna situación que nos beneficie? Si es así, esto no es correcto porque a Dios no le agrada, por más beneficioso que pueda parecernos. Luego vemos en el versículo 27 que él le dice, cumple la semana de esta, es decir, de estar con Lea, y se te entregará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. ¿Y por qué él le dice una semana? Porque le podría haber dicho un mes, o sea, podría haber seguido aprovechando 5 meses, lo que fuera. Esto era porque los banquetes en aquella época duraban una semana. Imagínense. En Jueces 14:12 podemos ver eso también. Luego en el 28 dice, e hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella, y le dijo a Raquel, y él dio a Raquel su hija por su mujer. Y dio a Labán a Raquel su hija, su sierva Bila por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Vemos entonces que Jacob respeta esta semana y luego puede tomar a Raquel como su esposa. No tuvo que esperar otros 7 años, pero sí debió servir 7 años más. Luego se acercó a Raquel y amó a Raquel más que a Lea. Esto terminaría generando una rivalidad entre ambas esposas. Si bien es cierto que Jacob tuvo 2 esposas, es decir, entre comillas, fue o practicó poligamia, debemos recordar que era algo puntual de la época para que se generara la descendencia. Nadie se vaya a pasar de listo aquí y decir, oye, pero ¿cómo Jacob tenía 2 esposas? Entonces, no, porque nos faltan los que sacan de contexto los versículos. Entonces, aún, y vemos otra aplicación acá, aún con 2 esposas, vemos al principio que tal como en el Nuevo Testamento se habla de que no se puede servir a 2 señores, porque uno amará más a uno que al otro, en este sentido, vemos que Dios nos da la capacidad solo para amar a una esposa, porque vemos que Jacob amó más a una que a la otra, por lo tanto, no nos cachiporreamos y no tenemos la capacidad para amar a alguien más, es solo a una esposa, ¿ya? Lo aclaro. Aplicación entonces de estos pasajes. Debemos amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. Tratar de entregar lo mejor de nosotros, lo cual significa muchas veces sacrificar cosas por ellas, así como Cristo se sacrificó por nosotros. ¿Ya? Y eso involucra muchas cosas. Las cosas cotidianas, negarnos a cosas que a veces nos gustan, ¿ya? En beneficio de nuestra esposa. Es una muestra de amor. Vamos ahora a la tercera sección. Los primeros hijos de Jacob con Lea. Permítanme, por favor, tomar un poquito de agua porque estamos todavía, no llegamos a la mitad. Vemos entonces acá, desde los versículos 31 al 35, la descendencia de Jacob y Lea. Vemos que tienen a Rubén, a Simeón, a Leví y a Judá, ¿ya? Y Rubén, su nombre significa vean un hijo, Simeón, el que me oye, Leví, unir o amar, y Judá, alabar. Dios se da cuenta entonces de que Lea era menospreciada y él le da estos hijos. Por otro lado, vemos que Raquel es estéril. Se vuelve a repetir el patrón de esterilidad al igual que los otros patriarcas. Así da Dios cumplimiento a la promesa dada a Abraham que haría de su descendencia una gran nación, lo cual se lo dijo en Génesis 12:2. La misma promesa le hace Dios a Jacob a través de sus sueños, en Génesis 28:14.
de Judá viene la descendencia del Mesías. Vemos en Génesis 49:10 la primera promesa referida al nacimiento del Mesías de la tribu de Judá. Si alguien puede buscar esa cita, la única que les voy a pedir que lean, por favor. Génesis 49:10. Si alguien la puede leer, por favor. No será quitado el cetro. El cetro se refiere a lo real, al rey, a una evidencia de profecía que también se cumple en Isaías 9:6. Y Silo significa descanso y paz porque hace referencia que el Mesías traería esta paz y este descanso, el futuro Mesías. Entonces, Silá significa descanso y paz y el cetro se refiere a lo real. ¿Vamos bien? Terminamos el primer capítulo. Nos quedan 2. ¿Cómo vamos con el tiempo? Ahí sí. Estamos bien. Capítulo 30 es conocido como el capítulo de la multiplicación. Y las divisiones que vemos acá son, primero, el nacimiento de los hijos de Bila y Silpa, de los versículos 1 al 13, nacimiento de los hijos de Lea, del 14 al 21, nacimiento de José, del 22 al 24, y cuarto, acuerdo entre Jacob y Labán, de los versículos 25 al 43. Un segundito. Ahí sí. Para introducir este capítulo, podríamos, como es de la multiplicación, y hablan, ¿no es cierto?, de hijos. Y podríamos decir que los hijos son una bendición de Dios y le pertenecen a Él. Ahí están mis hermosos hijos. ¿Ya? Y la pregunta que podríamos hacernos es, ¿cuál es la actitud que tenemos hacia ellos, hacia nuestros hijos? ¿Queremos extender, como dije anteriormente en otra predicación, nuestras metas en ellos o velar por su bienestar? Y aquí la pregunta aún más importante, ¿estamos formando hijos que amen y reflejen a Dios o reflejen lo que una pantalla dice? ¿Qué estamos formando? ¿Estamos formando hijos en el Señor que pasen tiempo con su palabra o que pasen más tiempo frente a una pantalla? Es una inquietud que dejamos para todos. Parto primeramente por mí. Versículos 1 y 2 del capítulo 30 dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impido el fruto de tu vientre? Raquel se siente menospreciada y dice entonces, dame hijos si no me muero. En el capítulo anterior vemos que ¿quién se sintió menospreciada? Lea. En el capítulo anterior Lea se sentía menospreciada, pero ahora es Raquel que siente lo mismo. Aquí, al igual que el caso de Sarai, esposa de Abraham, y Rebeca, madre de Jacob, aparece nuevamente un tema de esterilidad. Y Jacob le responde, ¿soy yo acaso Dios? Aquí Jacob le muestra claramente que esto no dependía de él, sino dependía de Dios, el hecho de tener o de no tener hijos. Un paralelo con esto lo podemos ver en el Nuevo Testamento en el caso del ciego de nacimiento, donde los discípulos le preguntan a Jesús sobre un hombre ciego y le dicen, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús responde, ni este pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Si bien es cierto, en el caso del ciego fue para manifestar el poder de Dios, vemos aquí que en ambas situaciones hay algo en común. Uno, vemos la misericordia de Dios y dos, podemos ver que hay situaciones, enfermedades o problemas físicos que no son producto de haber pecado, sino son de la voluntad de Dios.
porque Dios lo establece así. Y ante eso no tenemos nada que hacer. O sea, sí podemos hacer algo, obedecer. Jacob, entonces, no sigue el ejemplo de su padre Isaac, quien oró a Dios para que pudieran tener hijos. Raquel decide tomar el mismo camino que tomó Abraham y Sarai con la esclava egipcia Agar en Génesis 16, de tener un hijo por medio de la sierva. Costumbre que era muy común en el contexto de la época cuando la mujer de la casa era estéril, esta concebía por medio de sus esclavas. Por lo tanto, no era algo extraño, era una costumbre de aquella época. Vemos entonces que aquí Raquel, a través de Bilha, tiene dos hijos que son Dan y Neftalí. Y en el versículo 3 y 4 vemos esto, entonces, que tendría estos hijos. Dan, que significa el que juzgó, y luego otro hijo llamado Neftalí, que significa lucha o mi lucha, ¿ya? Que no tiene nada que ver con un personaje alemán aquí, por si acaso, no se me confunda. Vemos que la promesa de Dios debe tener muchos hijos primero. Abraham se la da. Esta se está cumpliendo aquí. Esa promesa que Dios le dio a Abraham se está cumpliendo aquí. Aún cuando hubo problemas y peleas entre Raquel y Lea. Nos saltamos entonces al versículo 9 al 13. Dice, en el 9, viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la aventura y llamó su nombre Gad. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Entonces tenemos ahí a Gad y Aser, que Lea los tuvo a través de su sierva Zilpa. Luego, vemos desde el versículo 9 al 13, y bien, esto que les mencionaba, que tuvo estos hijos. A ver, ahí, perdón, me equivoqué ahí. Vamos adelante. Perdón, del 14 al 15. Nos vamos a saltar. Antes de eso. Del 14 al 15. Aquí se menciona que Rubén va al campo y encuentra mandrágoras. Vamos al 14. Dice, fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, fíjense lo que le responde, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. O sea, vemos aquí una expresión de enojo. Ahora, la pregunta es, ¿qué son las mandrágoras? Las mandrágoras, como puse ahí, son raíces con formas humanas que en la antigüedad se tenía la creencia que favorecían la fertilidad de las mujeres. Por eso le pide esto, ¿ya? Las vemos también en algunas películas, me parece que se mencionan y aparecen. Entonces, un segundo que no me vaya a confundir aquí con los... Ya. Probablemente Raquel quería entonces estas mandrágoras para quedar embarazada. Frente a este pedido vemos que hay rencor y celos por parte de Lea por Raquel. Lo vemos en el versículo 15. Esto deja entrever que Raquel probablemente se apropió de Jacob, no dejando que Lea pudiera estar con él. Es decir, tenía un carácter fuerte. ¿Ya? Vamos ahora al versículo 16 y 17. Dice, cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche.
Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Entonces ahí vemos el nacimiento de los hijos de Lea, que son de los primeros Judá, Leví, Simeón y Rubén. Dios entonces en los versículos 22 al 24 escucha el deseo de Raquel de ser madre y se lo concede. Es muy posible que ella orara a Dios por esto. Como resultado de esto le da un hijo llamado, luego, perdón, me adelanté, perdón, en el 25, atrás, ahí sí. Y tenemos Isaacar, Zabulón y Dina. ¿Ya? Perdón, es que tanto nombre que me confundí. Entonces, versículos 16, 17, vamos al 18 al 21. Si alguien me puede ayudar a leer, porque la verdad no puedo ver, tengo tanto papel que no puedo ver bien de aquí. 18 y 19, por favor. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Ya, siga un poquito más allá. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Hasta ahí. Entonces ahí vemos los otros hijos, Isaacar, Zabulón y Dina. Y vemos que se está cumpliendo entonces la promesa de la descendencia. Y ahora sí, vamos a la sección 3 de los versículos 22 al 24. Si puedes leer, Marcos, por favor. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo Dios ha quitado mi afrenta y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. ¿Cómo se llamó este hijo? José. ¿Les suena ese nombre, no? Sí. Entonces, ahora sí, del versículo 22 al 24. Dios escucha el deseo de Raquel de ser madre y se lo concede. Es muy probable, como decía, que ella orara a Dios por esto. Como resultado, le da un hijo llamado José, que significa Él añade. Así, de esta forma, vemos que se cumple la promesa de Dios hecha a Jacob en Génesis 28:14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. De estos hijos salen más adelante entonces las 12 tribus de Israel con estos nombres. Pese a los conflictos que sucedieron dentro de la familia, Dios cumple su promesa de dar una gran descendencia. Este último hijo, José, es de quien se hablará desde Génesis 37 en adelante. Por lo tanto, es muy importante. 25 y 26. Marcos también, si me puede ayudar a leer, por favor. Aconteció, cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Hasta el 26. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. El 28, hasta el 28. Y dijo, señálame tu salario, Gracias. y yo lo daré. Ok, entonces, versículos 25 y 26, vemos la multiplicación de los bienes de Jacob. Aquí Jacob le manifiesta a su suegro Labán el deseo de regresar a su tierra después de estar 20 años viviendo en la tierra de Padán Aram. Él ya había cumplido con el tiempo establecido por su suegro, por sus hijas, 7 años por Lea y 7 años por Raquel. ¿Sí? Bastante tiempo. ¿Estaría usted dispuesto a esperar todo ese tiempo por o a los que todavía no se casan? ¿Ya? ¿Estarían dispuestos a esperar todo ese tiempo? Cabe la pregunta. En el 27 y el 28 vemos que ante esto Labán no quiere dejar ir a Jacob a causa de que Dios le había bendecido a través de Jacob. O sea, vio que Dios lo bendijo y más encima le dijo, no, ¿cómo te vas a ir si Dios me bendijo?
y además le ofrece un salario para que se quede junto a él. O sea, no quería perder nada. Nada, nada. Lo hizo trabajar de más, se aprovechó completamente de él. Y en los versículos 29 y 30 vemos que el propio Jacob ratifica lo siguiente, que el aumento de la riqueza de Labán era por la llegada de él, pero reconoce que no era por él, sino que es porque Dios estaba con él. ¿Qué podemos aprender acá? Podemos aprender que debemos reconocer que todas las cosas materiales y el dinero que podamos tener son, primero, gracias a la bondad de Dios. Segundo, no es por nuestro esfuerzo o por nuestros méritos. Aun cuando nos esforcemos en nuestros trabajos, todo es por gracia de Dios. No hay mérito en nosotros. Y tres, Dios bendice a sus hijos cuando estos son obedientes. A veces decimos, pero ¿por qué Dios no me bendice? Porque a lo mejor no estás siendo obediente y no estás cumpliendo lo que Dios te está pidiendo. La pregunta aquí es, ¿reconoces que tus logros laborales, personales, económicos son producto de la misericordia de Dios? Cuando asciendes, cuando te dicen, ahora vas a ser el jefe de esta área. Yo lo logré con mis méritos, conmigo. ¿Has escuchado a esa gente? Por mis méritos, porque mis capacidades. No. ¿Te adjudicas tú esto? ¿O se nos olvida que no poseemos nada y que solo somos simples administradores de los bienes y recursos que tenemos? ¿Cuál es tu actitud cuando te reconocen entonces, como decía, en el trabajo, cuando te ascienden a un mejor puesto o te dan algún reconocimiento público? ¿Le das el mérito y la gloria a Dios o te la adjudicas tú? Hoy en día estamos plagados de personas que hacen de la meritocracia el Dios de sus vidas. Por mis méritos, yo soy capaz, porque soy mejor, dicen muchos. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Por mi esfuerzo, por mi inteligencia, por mis habilidades, he llegado a donde estoy. Eso no es así, queridos hermanos. La verdad, todo es por misericordia de Dios. Si tenemos algo, debemos darle gracias a Dios y ponerlo en servicio. Primera de Timoteo 6, del 7 al 10 dice, después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Y fíjese lo que dice al final. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. ¿Tenemos ropa? ¿A alguien le falta ropa aquí? ¿Tenemos comida? ¿Cómo tenemos que estar? Contentos. Luego dice, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Como lo leímos en otras oportunidades, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. ¿No estamos viendo eso hoy en día en múltiples iglesias? Mega iglesias llenas de personas no van precisamente, a lo mejor muchos van a buscar a Dios, pero los que están ahí administrando no buscan que ellos conozcan de Dios, buscan otra cosa, buscan el dinero, tristemente. Y la Biblia dice que es el mal de todos los males, y fíjese, dice que algunos se desviaron de la fe, no está hablando de gente no creyente, dice que algunos creyentes se desviaron por causa del dinero. Por lo tanto, lo importante aquí es la actitud que yo tengo hacia el dinero, no que el dinero en sí sea malo, sino es la actitud que yo tengo hacia él. Versículos 31 y 32 vemos después que Jacob le propone a Labán, en vez de que se le dé un salario, que éste le dé las crías de las ovejas que salgan manchadas, serán para él, y las blancas serán para su suegro. Aquí vemos que la actitud que Jacob tiene es de quedarse solo con la minoría, es decir, Jacob nunca quiso aprovecharse, ya que era muy común que salieran ovejas manchadas o negras, pero las que salían blancas, él se las daba a su suegro. Y le reitera entonces lo que él dice también en Génesis 28. Versículos 33 y 34, que no los vamos a leer porque si no nos demoraríamos mucho. Labán acepta esta oferta, pero de nuevo, sí, este sí lo vamos a leer, de nuevo quiere sacar ventaja. 33.
y 34. Marcos, si me puede ayudar, por favor. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. ¿Se dan cuenta que él no se quiso aprovechar de él? Fue siempre al revés. Entonces, Labán, como dije, acepta esta oferta, pero igual quiere sacar ventaja. Es decir, Labán siempre quiso hacer trampa para quedarse con las mejores ovejas. Vemos que era un tipo entonces codicioso, envidioso, tramposo. No debemos seguir ese ejemplo. Versículos 37 a 39 vemos que Jacob fue astuto. Dijo, como que yo creo que ya se aburrió de tanto abuso. Dijo, ya es mucho esto. Y dijo que se le ocurrió un plan de colocar varas de distintos árboles, como álamo, avellano y castaño, en los canales de donde venía el agua, de donde bebían los animales, los cuales procreaban cuando venían a beber esta agua. Esto lo hacía muy probablemente sobre una creencia popular de que saldrían animales manchados al hacer esto. Es muy probable. Por otro lado, practicaba la cría selectiva, ya que dejaba las más débiles para Labán y las más fuertes para él. Ahí ya se cansó, dijo, ya esto es mucho el abuso, vamos a hacer esto. Con esto, con los años, Jacob se volvió una persona con muchísimos animales y se enriqueció. En el versículo 43 podemos ver eso. Y lo leo yo. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Aparentemente Jacob se enriqueció de manera ilícita o haciendo trampas. Sin embargo, más adelante en el capítulo 31, él reconoce que fue Dios quien lo bendijo. Terminamos entonces así el capítulo 30. Nos queda un capítulo. ¿Cómo estamos? ¿Están ahí o están durmiendo? Amén. Es duro 3 capítulos, no es fácil. ¿Ya? Vamos entonces al capítulo 31. La división. Tenemos la envidia de los hijos de Labán y la prosperidad de Jacob. Dios llama a Jacob a regresar a la tierra de sus padres. Jacob emprende el regreso a su tierra. Cuarto, Labán persigue a Jacob. Y quinto, el encuentro final entre Jacob y Labán. Entonces, en los versículos 1 y 2 vemos la envidia de los hijos de Labán por las riquezas que Jacob tenía y piensan que esto era a causa de que él tomó los bienes de su padre. Por otro lado, Labán cambia su actitud y trató hacia Jacob, ya que no es el mismo que al principio. Vemos entonces que en el 2 dice, miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para él como había sido antes. Entonces habla que su semblante cambia y esta palabra semblante en el hebreo significa estar delante de la presencia de una persona. Es decir, cuando lo vio ya no era el mismo. Seguramente le puso otra cara que era distinta a ese recibimiento amoroso, ¿se acuerdan en los capítulos anteriores? Con lo que lo recibió. Versículos 3 y 5 vemos que Dios llama a Jacob para que regrese a su tierra y le promete que él estará acompañándole. Luego en el versículo 8, Jacob llama a sus esposas y les plantea que Labán lo ha engañado y que ya no tiene la misma actitud que al principio, pero más allá de esto, y que ha cambiado su salario además más de 10 veces. Es así, vamos a leerlo del versículo 6 al 8. Sí, 31. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. O sea, lo hizo trabajar el doble de tiempo.
Se aprovechó de él. Más encima le cambió el salario, ¿cuántas veces? 10 veces. O sea, el suegro que tuvo, ¿eh? Complicado, ¿ya? Luego en el versículo 9 dice, así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. ¿Quién está diciendo esto? Jacob. Entonces Jacob reconoce que todo lo que él tiene es por voluntad de Dios. En el versículo 11 y 12 aparece luego el ángel de Jehová y se presenta como el Dios de Betel. Y Dios ha visto todo lo que Labán le ha hecho a Jacob y le ordena que vuelva a la tierra donde nació, a Jacob. Aquí vemos por un lado la avaricia de Labán y la fidelidad de Dios para con Jacob. Vemos un contraste. Labán avaro, Jacob bendecido. Labán había engañado entonces a Jacob muchas veces. Le dio a Lea la noche de su boda en vez de Raquel. Lo obligó a trabajar otros 7 años más para obtener a Raquel. Le cambió el salario 10 veces. Le quitó las mejores ovejas colocándolas a cargo de sus hijos. Y además tiene una actitud posesiva y envidiosa. Entonces, la reflexión que podemos hacer aquí de todo esto. Y ahí cuando le pide Dios salir a Jacob, más o menos lo que debe recorrer son 560 kilómetros para volver a su tierra. Es decir, es como ir de Chillán, más o menos, a Santiago, ¿ya? Pero como dije en una predicación anterior, no en auto, sino que en camello, a pie. O sea, imagínense lo que fue ese viaje. La aplicación de todos estos pasajes que estamos viendo aquí. Ahora nos vamos a ir más rápido porque vamos a ver prácticamente aplicaciones. Debemos ser personas honestas, generosas, justos con los demás, de palabra y no obtener ganancias o beneficios de cualquier tipo de manera deshonesta. Es decir, todo lo contrario a lo que hizo Labán. Labán aquí es un ejemplo de lo que no debemos hacer nosotros como creyentes. Entonces, observamos que aquí Dios ve todo y vemos que Dios, aunque muchas veces en esta tierra no hay una aparente justicia, ciertamente sí habrá en el cielo. No debemos estar temerosos cuando pasemos por situaciones complicadas, ya que aquí vemos que como Dios interviene para librar a sus hijos, debemos estar tranquilos. Él intervino, no se quedó en silencio Dios, intervino para librar a Jacob de Labán. Por lo tanto, no debemos ser codiciosos o posesivos, ya que esto no le agrada a Dios. Si eres de esta forma, Dios te llama hoy al arrepentimiento y a cambiar de actitud. En 1 Corintios 6:10 nos dice que los avaros no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, debemos ser generosos. Y como lo dije anteriormente, debemos empezar por la familia de la fe. Si no lo hacemos con la familia de la fe, no lo vamos a hacer con nadie. O sea, si vemos que un hermano está necesitado y yo puedo ayudarle y no lo hago, es muy poco probable que usted lo haga con alguien que no sea creyente. Debemos empezar por casa. Y los hermanos que reciben ayuda no deben sentirse mal, porque la Biblia nos habla que debemos ser generosos. Porque un día puedo estar bien yo, pero al otro día puedo estar mal y necesitaré la ayuda de mis hermanos. Para eso somos congregación, para eso somos iglesia. Una de las razones. Entonces, vemos también en 1 Corintios 13, del 4 al 7, que nos menciona que el amor es paciente, es benigno, no es egoísta, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Esta definición es contraria a una persona avara y posesiva. Si realmente tenemos amor, tenemos que cumplir lo que dice acá. Luego vemos los versículos 14 al 16. Las hijas de Labán reconocen la avaricia de su padre y por tal motivo deciden seguir a Jacob y dejar a su padre. Además reconocen que Dios es el que le ha dado el sustento. Luego el 17 al 19, este regreso fue mientras se estaban esquilando las ovejas.
Por lo tanto, Labán no se encontraba en su casa, ya que había ido a trasquilar sus ovejas. Luego se menciona que Raquel se roba unos ídolos de su padre. En el versículo del 17 al 19. Ese sí vamos a leerlo. Marcos, si me puedes ayudar, por favor. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Ahora, ¿qué es esto de los ídolos de su padre? Muy probablemente tienen varias teorías acerca de esto, no hay como un consenso. Primero, que corresponden a imágenes de herencia familiar o que realmente eran ídolos para ejercer idolatría, segunda opción, o que estaban hechos de metales preciosos. No se sabe, podría haber sido una de esas o los tres. ¿Ya? Luego en el versículo 20 al 22, Jacob engaña a Labán no diciéndole que se iba y se detalla entonces que su ida fue algo apresurado y rápido. Se supone que Jacob regresaría, recuerden, ¿cuándo regresaría Jacob? A ver si alguien lo recuerda, a su tierra. ¿Cuándo quién lo iba a llamar para regresar? Su madre. En Génesis 27:45 vemos eso. En este caso, fue Dios quien lo llama, porque el llamado de su madre nunca ocurrió, ya que ya habían transcurrido 20 años. Dios le llama, le dice, ven, tienes que volverte a tu hogar. Entonces, hermanos, debemos entender aquí que cuando, por ejemplo, estamos asumiendo alguna responsabilidad ministerial en la iglesia, debemos primero recibir el llamado de Dios para hacerlo. Dios llamó a Jacob. Cuando hacemos algo en nuestra iglesia, Dios tiene que darnos ese llamado. Y no estoy hablando precisamente porque muchas veces se confunde que solamente tiene que ser el llamado pastoral. No. Si vamos a hacer algo, está bien, debemos hacerlo porque tenemos dones y talentos, debemos ponerlo a disposición de la congregación, pero también debemos recibir un llamado. ¿Es este el ministerio en que Dios quiere que yo esté? ¿O será otro? No solo debe haber una convicción, sino que Dios debe confirmar ese llamado a través de su palabra, puede ser a través de su palabra, de los devocionales que hacemos diariamente, y también que las circunstancias se vayan dando para concretarlo. Por ejemplo, el pastorado debe ser un llamado de Dios y no por un interés personal. Tristemente, hoy en día muchos asumen liderazgos y cargos para ser vistos, para recibir reconocimiento o peor aún, para obtener ganancias, pero no por un llamado genuino de Dios. Si Dios te llama, obedece. Si Dios no te llama, quédate ahí y espera el llamado a lo que Él quiere que tú sirvas. ¿Fuiste llamado por Dios para trabajar en el ministerio que hoy ejerces en la iglesia? ¿Le preguntas a Dios si es su voluntad tomar alguna responsabilidad ministerial o dejarla? Debemos recordar que como Dios llamó a Jacob y muchos otros líderes también llamó Dios, es Él o de Él quien nosotros debemos recibir el llamado, aun cuando muchas veces no sea lo que nosotros queremos hacer dentro de una congregación. Porque eso pasa, por ejemplo, yo soy honesto, a mí me encanta la música, pero muchos años, no estuve en ningún ministerio de música. Y decía, quiero tocar. No, y el Señor me mandó a otras cosas, no a tocar. Por ejemplo, puede pasarlo a usted igual, pero si Dios lo llama ahí, sirva, y sirva con alegría. Entonces, queridos hermanos, debemos confiar siempre que Dios, además, nos va a llamar en el momento exacto, en el momento preciso. Vamos ahora a ver versículos 23 y 24. Vemos que luego que Labán sale tras de Jacob y dice, camino de 7 días. 23 y 24. Marcos, si me puede ayudar a leer. Con eso ya estamos pronto a terminar. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob, camino de 7 días, y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche, y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. ¿Sí? Bien,
Entonces, se dio cuenta Labán que se le estaba yendo la gallinita de los huevos de oro. Dijo, ¿cómo lo voy a dejar ir? Tengo que ir detrás de él. ¿Y cuánto se demoró o cuánto le tomó acá? Camino de 7 días. Aquí no hay consenso, aunque en realidad lo voy a mencionar, pero no es importante y no es para, ¿no es cierto?, como tirarse de un edificio para abajo. No hay consenso si realmente eran 7 días literales o no, pero el asunto es que él salió detrás de él, ¿ya? Lo más probable es que fue un buen periodo de tiempo. Como fuere, él salió detrás de Jacob y lo alcanzó. En el camino, el que interviene para defender a Jacob es el propio Dios a través de un sueño que tiene Labán, donde Dios le dice que hable de forma prudente con él. Es decir, le dijo, no digas nada bueno ni nada malo. Es decir, sé prudente en lo que vas a decir. Hay una. No. Entonces, queridos hermanos, debemos confiar siempre que Dios pelea realmente nuestras batallas si nosotros estamos bajo su voluntad. Dios nos defiende. Él es quien nos defiende y si ocurre algo complejo es porque Dios lo permite, a no ser que sea algo producto de nuestra desobediencia. Ahí sí que no. Dios dice, yo te defiendo por algo justo, pero si yo desobedezco, debo asumir la consecuencia de mi desobediencia. Incluso, aún siendo desobediente, Dios cuida de nosotros. La pregunta aquí sería, ¿estás pasando por alguna situación difícil? ¿Alguna enfermedad? ¿Te molestan en tu trabajo? ¿En tu colegio? Tranquilo, Dios sabe por lo que estás pasando y Él nos defiende. Pero aquí el punto central y primordial es, ¿lo crees realmente? ¿Crees realmente que Dios sí te defiende? ¿Lo has visto en tu vida? Yo sí lo he visto en mi vida. Recuerdo cuando recién me había convertido y doy gracias a Dios que tuve la capacidad de entender, se levantó una calumnia contra mí, súper fuerte, no voy a especificar, y me confrontaron. Y perdí a un, comillas, amigo. Inventó, tú dijiste algo de mi mamá, bla, 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 bla. Dije, no, eso no es así. Se fue. Pero Dios me defendió. Y después él quedó en evidencia que lo que él había dicho con los años era mentira. Dios nos defiende. Versículos 25 al 30, vemos que Labán comienza a reprocharle a Jacob, que lo engañó, que trajo a sus hijas como prisioneras de guerra, que se escondió de él, que él quería despedirlo con una fiesta, le dice más encima. Jacob no hubiese salido de manera feliz, conociendo la actitud que Labán tenía, porque no le hubiese permitido salir tampoco con sus rebaños. Por otro lado, las esposas de Jacob no pueden ser vistas como prisioneras de guerra de ninguna manera, ya que ellas salieron bajo su propia voluntad. No vamos a leer todo el pasaje. En general, estos reproches, no eran verdad por parte de Labán, y además él se atribuye derechos que no son ciertos. Sí, vamos a leer este solo versículo. Dice él, en el 29 dice Labán, poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. O sea, así como la guinda de la torta, más encima él dice, yo tengo poder para hacerte mal. Y la verdad es que no era así. Él no tenía ningún poder. Entonces, por otro lado, sí, Labán reconoce que Dios fue quien protegió a Jacob. Finalmente, Labán le reprochó también robarle los ídolos. Jacob responde defensivamente diciendo que tenía miedo y que porque él pensaba que le quitaría sus hijas, que por eso él había huido y había arrancado sin avisarle nada. Obviamente, con el suegro que tenía, ¿quién no iba a tener miedo? Con todo lo que había hecho, era más que obvio que podía pasar algo así. Luego, en los versículos 31 a 35, Jacob autoriza a que se muera la persona que le tomó los ídolos o los dioses a Labán, sin saber que era Raquel la que los había tomado de forma oculta. Y déjeme ver dónde está.
Claro, en el 30 dice, y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué mortaste mis dioses? Pero sin embargo Jacob no sabía que era Raquel la que los había tomado. Entonces Labán decide buscar en todas las tiendas donde estaban esos dioses. Primero revisa la tienda de Jacob y aquí nos demuestra que era de quien más desconfiaba, por eso parte por esa tienda, más que los demás. Luego va a la tienda de Lea, luego a la tienda de las esclavas y finalmente a la tienda de Raquel. De esta manera, Raquel tuvo tiempo para esconderlos. En el versículo 34 vemos lo siguiente. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. La albarda es una especie de cajón, ¿no es cierto?, donde se guardan cosas y que las ponen entre los montículos de los camellos, ¿ya? Eso es una albarda. Entonces ella lo puso, abrió el cajoncito, puso los ídolos, se sentó arriba y dijo, oh, no sé dónde están. Y además aquí vemos que los coloca en la espalda de los camellos con un cojín para guardar estas cosas. Labán pasa enfrente de Raquel, que no le hace reverencia, porque era una costumbre de la época que ella le hiciera una reverencia, diciendo que estaba indispuesta, es decir, que estaba con su periodo, y se sentó sobre la albarda y ocultó los dioses y Labán no los encontró. Luego del 36 al 42 vemos que Jacob aprovecha aquí finalmente de descargarse con Labán, reprochándole que por qué le perseguía y que todas las injusticias que Labán había cometido con él. Además, reconoce que Dios estuvo con él. Eso lo vemos en el versículo 42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. ¿Qué podemos aprender de esto? Podemos reconocer que si estamos con vida, si tenemos trabajo, si tenemos comida y familia, es por misericordia de Dios y no por nuestras habilidades o por nuestras capacidades. Dios es quien nos sostiene, no nuestro propio esfuerzo ni trabajo. ¿Cómo está nuestro ego entonces? Cuando logramos algún éxito laboral, nos damos todo el crédito, como dijimos anteriormente, o reconocemos que Dios es el que permite las cosas. ¿Cuál es mi propósito en lo laboral? Sería una buena pregunta. ¿Qué persigo en un trabajo? ¿Qué es lo que busco? ¿Ser exitoso? ¿Conseguir más dinero? ¿O darle la gloria a Dios? La Biblia nos recuerda que todo lo que hagamos debemos hacerlo para Dios. La pregunta aquí es, ¿para quién estás trabajando? Luego en el versículo 41 y 42, Jacob menciona con distintos nombres a Dios. El Dios de Isaac es aquel que puede infundir miedo a aquellos que buscan dañar a su pueblo y desobedecer las leyes. Esto hizo Labán y lo mismo hizo el pueblo cuando le dio las tablas de la ley. Es decir, Labán ahí tuvo miedo porque vio que Dios le había hablado, tuvo temor. Luego los versículos 43 y 44, Labán declara que todo lo que él tiene es de él. Dice, y respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son mías y los hijos míos son, y las ovejas son mías y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? O sea, en ningún momento reconoce que Dios intervino. Dijo, todo es mío, mío y mío. Yo. ¿No les suena conocido eso hoy en día? Hay muchos Labanes hoy en día en nuestra sociedad, tristemente. Por lo tanto, no reconoce a Dios en todo lo que tiene. Finalmente, ¿qué podemos aprender en esta última aplicación? Dios no quiere que seamos codiciosos ni avaros. No hemos venido a este mundo, a acumular riquezas. Aun cuando Dios nos pueda bendecir económicamente, como vimos en las predicaciones anteriores, si tenemos, debemos compartir y bendecir a otros con lo que Dios nos ha dado. Segundo, somos administradores y no dueños de las cosas. Debemos dar cuenta a Dios
por cómo las administramos. Eso es importante. Vamos a dar cuenta a Dios por todo lo que tenemos. Y tercero, debemos reconocer el señorío de Dios en cada área de nuestra vida. No es que hay una vida secular y una vida ministerial. Ya, esto me corresponde a mí, en la parte económica, Señor, tú no te metas, en la parte de iglesia, sí. No, no es así. Finalmente, ¿cuál es tu actitud hacia el dinero? ¿La de acumular más o la de administrar y bendecir a otros? ¿Reconocemos a Dios en la administración de nuestros bienes? ¿O como Labán solo pensamos que todo lo que hemos logrado es por nuestro esfuerzo? Si hemos logrado, comillas, algo, es porque tenemos salud, vida y porque Dios en su misericordia lo ha permitido. Todo es por misericordia de Él. Para ir terminando y cerrando, Jacob, versículos 45-47, toma una piedra y la toma por señal para hacer un pacto, ¿no es cierto?, con Labán, y luego hacen también una comida, cosa que era importante, era un ritual también de la época para establecer pactos. Del versículo 48 al 50, aquí le colocan nombre al lugar donde realizan el pacto. Por ejemplo, Jacob lo llama Galaad, que significa montículo del testimonio, y también como Mitzpah, que significa el atalaya o el vigilante, es decir, que iba a haber alguien que era Dios que iba a vigilar si este pacto se iba a cumplir. Un pacto mutuo entre Labán y Jacob, que ya no se iban a hacer más daño. Finalmente, Labán se compromete a respetar este pacto y luego jura por el Dios de Abraham y por el Dios de Nacor, su abuelo, quien, según Josué 24:2, era idólatra. Es decir, no solo jura por el Dios de Abraham, sino que por el Dios de su abuelo. En Josué 24:2 dice, entonces Josué dijo al pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, a saber, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Es decir, nunca rindió su corazón al Dios verdadero. Siempre mantuvo ídolos en su corazón. Sin embargo, Jacob juró solo por el Dios verdadero, quien había llamado a Abraham. Luego, la historia termina con el regreso de Labán a su tierra y se termina esto en paz entre Labán y Jacob. Esta es la última parte donde se menciona a Labán en la Biblia. Conclusiones. ¿Qué podemos aprender de esto? Primero, queridos hermanos, Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios nos da libertad de nuestras cadenas, libertad del pecado. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No debemos ser avaros, codiciosos ni posesivos, sino generosos. Debemos valorar a nuestras esposas. Debemos ser honestos, no interesados. Todo depende de Dios, no de nosotros. Dios pelea nuestras batallas. Todo es por misericordia de Dios y finalmente debemos saber escuchar el llamado de Dios. 10 aplicaciones que podemos sacar de estos 3 capítulos.